Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Pablo, ¿estás en línea? Aquí estoy, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? ¿Qué va? Sí, perfecto. Excelente. ¿Dónde estás en este momento? Sentado donde siempre, aquí en mi estudio en Madrid. Bien, hemos recibido el libro de Dolmen, tanto Santiago Calori como yo, la verdad que una maravilla total. Quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo salió? Empecemos por el final, el lanzamiento del libro. El libro que compila tus trabajos en 6 películas junto a Pedro Almodóvar. ¿Cuándo fue publicado por Dolmen? Que es una editorial que tiene un catálogo más que interesante respecto de lo que es historieta, cultura popular en general, cine y demás. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la gauchada de entregárselo a Santi. Lo he oído ahí en directo. Bueno, el libro salió el 30 de septiembre. La intención era que saliera a principios, porque en su momento Pedro iba a lanzar la peli Madres Paralelas a principios de septiembre, luego movieron al 8 de octubre, y la idea era que estuvieran más o menos conviviendo ambas salidas en esa fecha. Y terminó saliendo el 30 de septiembre por cuestiones de calendarios de imprenta y demás. ¿El libro se consigue aquí en la Argentina? Lo pregunto porque muchísima gente cuando vio la publicación preguntaba si estaba acá, me escribió mensajes directos, si se va a poder comprar. Bueno, les pareció muy interesante la idea. Mirá, de conseguir se consigue, pero se consigue mediante importación, lamentablemente. Claro. Ojalá, un poco la coyuntura general, ¿no?, que está complicando muchísimo el tema de las distribuciones, más allá de las fronteras locales, ¿no? Incluso aquí en Europa es complicado hacer movimientos de distribución. Hubo mucho tapón, las distribuidoras mismas tienen un tapón y un retraso muy grande con el tema del material que quedó retrasado por 2020, ¿no?, por el tema de la pandemia. Yo he conseguido un montón de libros de Dolmen. Acá se conseguían en el Club del Cómic, y las librerías especializadas tenían la colección de pretextos Dolmen. Digo, en algún momento aparecieron, pero bueno, como vos decís, eso se complicó un tiempo a esta parte. Sí, este es un poco el panorama actual. De hecho, porque la edición es bilingüe y la intención era poder hacer una distribución muy amplia. Y cuando empezamos a ver un poco el panorama que se arrastraba del año pasado, las propias distribuidoras decían que les estaba resultando muy complicado hacer este tipo de gestiones. Incluso mismo, como te decía, ya distribuir a Inglaterra, por ejemplo, se vuelve muy complejo desde la Unión Europea. De todas formas, el libro sí se consigue, he visto que está en algunas plataformas, de hecho también a la misma editorial se puede comprar, lo que pasa que como importación, ¿no?, hay que sumarle los gastos de envío y demás. De todas formas, hay una doble intención en este proceso. Primero, el hecho de que si conseguimos una editorial local, digamos Argentina o dentro de Sudamérica, incluso México, que quiera replicar la edición, es una forma de evitar el tema de abaratar costes en general. Se replica el libro bajo convenio y se hace una edición local exactamente igual. O se está pensando ya en una posible segunda edición que incluya el trabajo que hicimos en Madres Paralelas. Lo que pasa es que no pudimos incluirlo en esta edición por cuestiones más que obvias, y no sería un spoiler en toda regla. Y a partir de ahí sí, ya hacer un movimiento mucho más global. La verdad que lo primero que te quiero preguntar porque vamos a ir medio memento, de atrás para adelante, cuando uno trabaja con un director como Almodóvar, digamos que tiene una impronta visual tan particular, en un plano uno se da cuenta que está en una película de Almodóvar. Me imagino que el storyboard, a fines de justamente dirección de arte, dirección de fotografía, es muy útil para él. ¿Cómo es, digamos, para también quien escucha por primera vez hablar un storyboardista y no entiende bien? Hay gente que yo doy clase, o daba clase, mejor dicho, y siempre incluso definir el trabajo de un director era difícil. Entonces, imagínate lo que es el de un storyboardista, digamos, que termina entendiendo, pero entonces hay una concepción previa a la dirección de fotografía y de arte, donde la cámara o la idea de progresión de planos está planteada, digamos. ¿Cómo trabaja Almodóvar eso? O si ha trabajado igual en todas las películas, en las 6 que colaboraste, en las 7 en realidad, con Madres Paralelas. Mira, el trabajo con Pedro, la verdad que es
como muy significativo, a mí me encanta puntualmente, porque es un realizador que te invita mucho a la participación, y a la participación en términos no solo de propuesta, sino de estar en todo el proceso, tanto de puesta en escena como de ensayo con los actores y demás. Por lo cual yo vivo todo lo que tiene que ver con set, digamos, con ensayos, con trabajo en plató, o sea, en set de rodaje, de una manera directa, cosa que habitualmente con otros realizadores cuesta más que ocurra, a veces sí, pasa, claro, pero no es lo más habitual, porque digamos, lo habitual, lo normal es un trabajo de casi escritorio, digamos, de tete-a-tete en una productora, con material visual de referencia que se haya conseguido, que haya ofrecido la producción, y a partir de ahí un poco elucubrar o pergeñar lo que el director te va contando y en la medida de lo posible aportar. Pero con Pedro se da esas dos cosas, digamos, tanto el trabajo en oficina como el hecho de que él intenta en cada proyecto que participe de esa etapa previa, digamos, esa etapa de set, de ensayos. De hecho, yo me he visto, o sea, ensayos enteros con los actores que, digamos, los he grabado, los he fotografiado, y a partir de ahí incluso me acuerdo que en Dolor y Gloria, en toda la secuencia del monólogo, de la dicción, yo hice previamente a empezar a dibujar un story fotográfico con todo el ensayo que él hizo con el personaje de Asier Echandía. Sí. Y a partir de ahí empezar a trabajar la puesta en escena, porque Pedro en ese momento, con ese material visual, consiguió como plasmar, como bajar lo que tenía en su cabeza de una manera, digamos, muy gráfica, y facilitó muchísimo después todo el proceso de trabajo a la hora de decidir qué planos funcionaban, en qué momentos y demás. Por lo cual... La verdad que sí. Uno ve una película de Almodóvar y a vos te tocó un pelotón de... Digo, para mí cada vez filma mejor. Digo, yo entiendo que hay mucha gente que tiene su amor en Almodóvar en los 80 o en los primeros 90, cuando sí, lo almodovariano se define, pero yo cada vez lo veo, digo, para mí es uno de los mejores directores del mundo, vivo, seguro, sin lugar a dudas, top 5, top 3, te digo. Y cuando veo que trabajaste en la piel que habito, digo, no, es que yo veo una película de Almodóvar y es una clase de cine, y después, y esto lo digo en contexto, muchas veces no se entiende por qué a uno le parece... Digo, pues si no se nos acaban los adjetivos, así como digo, Almodóvar es un genio, por eso no puedo decir lo mismo de Christopher Nolan. Entonces digo, si la música en una película es la progresión de encuadres, la lógica y la línea clara de la puesta en escena y lo que pasa, eso es el cine, digo, eso es la obra, no cómo lo cuenta este señor, más lo que cuenta, digo, después lo que cuenta te puede conmover más o menos, digo, es impresionante porque tu libro es una aproximación a que veamos, a que podamos ver un poco de eso que vos viste, y es un privilegio que me imagino... te pellizcás todos los días, porque la verdad es una cosa increíble, trabajar con un genio de este calibre y poder ver su lógica de pensamiento. O sea, veo a Almodóvar, veo a Spielberg, veo puestistas de un nivel superlativo, digamos, que es como, no, bueno, esto, por lo menos hay 3, 4, 5 ideas geniales por película, y todo lo demás está dentro, es como una sinfonía, ¿no? Lo que ve y lo que aprende es las decisiones, las progresiones, la claridad de la puesta en escena. La secuencia de la toalla de Julieta, si la hace cualquier director, sí. Es una... estamos todavía hablando, y Almodóvar es como un genio dado por sentado, tal es así que, bueno, sí, Almodóvar es un genio. Entender lo que quiero decir es como nos empachó, ya está. Y en realidad uno siempre tiene que hacer ese ejercicio, pensar si apareciera mañana alguien que no conocemos que hace una película así, que diríamos. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el problema, quizás el karma o el estigma que puede manejar este tipo de directores geniales, que en cada uno de sus propuestas, en cada una de sus obras hay siempre algo maravilloso que rescatar. O sea, es evidente que no son lo que son gratuitamente, digamos. Entonces, siempre hay algo como que para el resto de los mortales es algo fuera de lo común, pero él lo ha planteado ya casi como un canon dentro de su cinematografía. Por eso se genera precisamente, creo, este tipo de estigmatización que se produce, sobre todo a nivel local, esta cosa de que nadie es profeta en su tierra, y en el caso de él a veces se vive con su cine más reciente, como esta sensación de que se le pide que vuelva a cuestiones que tienen que ver más con su cinematografía de los 80, como claro, bien decía. Pero hoy es 10 veces mejor director, digamos, quiero decir,
Una cosa es la explosión, una cosa es la explosión estética que significó el momento particular del destape, un montón de hitos que representa Almodóvar en ese momento. Pero hoy, lo que ha conseguido con Dolor y Gloria, lo que ha conseguido con La piel que habito, lo que ha conseguido, digo, el estándar de calidad que maneja es obra maestra para arriba. Y además, cómo cada vez afina más sus... qué sé yo, a mí Dolor y Gloria me demolió. Me destrozó el alma, ¿me entendés? Digo, y aparte de una película donde después me entero que son sus muebles de su casa lo que estamos viendo, que digamos, ¿no? que tuvo ese, digo, vi varias notas que dieron en conjunto Banderas con él y realmente era impresionante, digamos, y que alguien llegue a ese nivel de claridad, ¿no? Y a cómo va el concepto que tiene de secuencia, de escena, de corte, montaje, bueno... Realmente es una locura. Entonces digo, poder ser testigo de esa primer línea, porque imagino que todo empieza casi con vos, digo, el guión y la segunda persona que ves a vos. Digo, en paralelo va viendo arte y demás, pero debe ser la primera persona con la que habla después en términos formales de la obra. Bueno, sí, yo entro muy en una etapa muy primigenia, digamos, muy inicial de todo el proceso de preparación. En la mayoría de los casos, y a veces incluso ya me encimo, me monto en el rodaje, porque hay veces que van surgiendo cosas sobre la marcha que a Pedro se le ocurre que necesita dibujar y ya está iniciado el rodaje. De hecho, sí, lo que decís de Dolor y Gloria, me acuerdo que como todavía el set no estaba terminado, faltaba sobre todo lo que tiene que ver con atrezo, con ambientación. Nos reuníamos con él en su casa directamente, porque era el espacio que teníamos que utilizar. Sí, claro. Y ambulábamos por toda la casa, él actuando, o sea, él gesticulando junto con el asistente de dirección, yo tomando referencias con el móvil de fotografías y vídeo, y revisando el material y tratando de localizar en cada espacio, como haciendo microsets de la localización entera, para ver dónde ubicar cada acción, cada situación. Qué lindo. Y es muy divertido porque lo que tiene este nivel de realizadores que te permite, o sea, son muy generosos, te permiten mucha participación, independientemente que ellos son evidentemente dueños de sus decisiones y terminan absorbiendo, tomando las cosas que les funcionan y descartando aquellas que no, pero en el proceso, al contrario, te invitan todo el tiempo a formar parte de esa propuesta, digamos, de esa retroalimentación, de esa interacción de una manera muy, muy explícita. Lo que pagaría por ver una hora del pensamiento de cómo discute eso un director como Almodóvar, de verdad, es como un masterclass permanente. Yo digo una cosa increíble, digamos. Obviamente vos tenés un mérito enorme también, digo, porque estás ahí por algo, ¿no? Y uno cuando ve el libro da cuenta de eso, así que la verdad, desde ya que obviamente también escucharte a vos para nosotros hoy es un privilegio. Y te quería preguntar, así como Spielberg tiene el escorzo spielbergiano, que es ese Traveling medio 3/4, o Jonathan Demme es fanático de los contracarros, o era, y Scorsese tiene los cortes sobre el eje y demás, ¿cuál dirías que son las debilidades de Pedro en el sentido como puestista? ¿Cuáles son, que vos decís, estos son los planos que le gustan? ¿Qué sentís que es recurrente o que siempre está en la melodía y que pasan por ahí charlándolo en estos procesos? Sabes que con el libro estuve tratando de hacer ese ejercicio, porque cada proyecto, evidentemente cada obra pide una puesta de cámara muy específica, muy particular, pero hay denominadores comunes. Yo la sensación que tengo es que él, primero, es bastante clásico, si entendiendo bien el término, en cuanto a la puesta, de que no necesita, salvo tener que acentuar muy puntualmente, y sobre todo cuando se trata de algo muy expresivo a nivel gráfico, recurrir a angulaciones forzadas o puestas como muy aberradas, o demás, al contrario. Es quizás un realizador un poco más clásico en ese tipo de... Sus referentes de esta última época, sus referentes o su gran referente, digo, Hitchcock aparece Douglas Sirk, los directores que aparecen son eso, exacto, ¿no? De una cuestión clara, digamos, incluso algunos más que otros. Digo, Hitchcock para mí tiene un estilo absolutamente notable, digo, cualquiera podría decir,
que está viendo una película de Hitchcock y donde puntuar, digo, pues sus puestas en escena, lejos de ser invisibles, son bastante precisas, pero entiendo lo que sí respecto de las alturas, respecto de los lenteados, respecto, digo, uno nunca le va a saltar un plano por sobre el otro a primera vista porque todo conforma una armonía, ¿no? Pero hablaba de eso, de qué sentís que, digamos, que vos decís, y le gustan más las paredes que las puertas, le gusta más, qué sé yo, determinada altura que otra, digamos, donde vos sentís de, bueno, estos ángulos son los que uno podría decir, porque te digo, ¿sabes? Te lo pregunto casi a título personal. Yo veía Dolor y Gloria y me rompía la cabeza cómo este tipo filma un portero eléctrico y es un plano de Almodóvar. O sea, vos me entendés lo que quiero decir, cómo dota de personalidad encuadres que son, decir, no, bueno, esto es un plano fijo de un elemento, ¿me explico? De un elemento. Y eso es lo que me refería cuanto a las acentuaciones que hace, que generalmente tienen a nivel compositivo y a nivel de expresividad gráfica, pero también narrativa, una potencia y una fuerza que como decís, o sea, con un elemento totalmente cotidiano, consigue un nivel de expresividad en la narración, digamos, en la estructura del montaje, maravilloso. Yo me acuerdo, por ejemplo, el plano que lo tuvimos que dibujar de el despegue, el take-off del avión en Los amantes pasajeros, cómo hace ese recorrido, ese paneo del morro del avión mientras lo empieza a tirar el carro hacia la pista y se mete en la turbina, que es un claro reflejo de esa convergencia y esa situación arremolinada de los personajes de la primera clase para introducirnos completamente en ese microuniverso, en ese universo durante el viaje de esos personajes. Y solamente con ese elemento y con un pequeño paneo de cámara consigue expresarlo de una manera maravillosa, con un nivel de síntesis y un nivel de claridad visual que pocas veces se ve, ¿no? Y la sensación que tengo muchas veces es que él, primero, supedita totalmente la cámara al trabajo con actores. Ese es un claro... el trabajo con actores él lo prioriza muchísimo por otros elementos, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí aprovecha los recursos que le podemos brindar o que él tiene a mano, como la planificación a través del storyboard y aparte con el trabajo con el director de fotografía, José Luis Alcaine, en la mayoría de los casos, que es una eminencia viva de este país. Un monstruo. Y a partir de ahí trabaja lo que necesita en la puesta de cámara de una manera muy, muy clara para apoyar precisamente ese trabajo previo. Igual yo voy a arriesgar algo, a ver si coincidís. Sí. No te quiero comprometer, yo voy a arriesgar algo. Yo voy a decir que, no te digo que le gusta más, pero entiendo que él dialoga mucho mejor con los interiores que con los exteriores. Sí, estoy de acuerdo. Por ahí vos como storyboardista me entendés esto, digo... Polanski, Woody Allen, Adolfo Aristarain, te tiro directores de todas épocas y de todas latitudes, sí. En los interiores, en los pasillos, en las paredes, en las líneas que trazan los interiores, me parece que encuentran, donde cualquiera se podría sentir más aprisionado, digamos, que lo paisajístico es un poco más crítico que por ahí estos interiores, ¿no? Sí, aparte yo creo que es como que tiene más control sobre los elementos que cuentan o que narran dentro de esos decorados interiores. O sea, entonces se siente como mucho más a gusto, mucho más cómodo y más a favor de que todos los elementos converjan en el tipo de plano que quiera, todos los elementos que componen, ¿no? el decorado en este caso, los decorados en este caso. Yo lo he visto, digamos, en el set de La Voz Humana, eligiendo qué libros o qué CDs o qué cosas van a aparecer, aunque sea en segundos o terceros términos. Entonces, ese nivel de minuciosidad, de control que tiene sobre los elementos que componen el encuadre, evidentemente se siente mucho más cómodo y más a gusto en los interiores, porque le permite ese trabajo, ¿no? La verdad que... Los originales, ¿dónde están? Porque los tiene todos Pedro, porque uno los ve y dice... No. A ver, originales. Hablemos de originales. Lamentablemente esta es una profesión que el ritmo, el vértigo de los procesos de producción, que evidentemente no te tengo que contar nada ni explicar nada, que ya lo tienes exageradamente incorporado,
obliga a hacer un trabajo muy ágil, muy rápido y con mucha facilidad a la hora no solo del proceso del trabajo del dibujo, sino de todo lo que tenga que ver con el feedback, ¿no? Cambios, revisiones, replanteamientos. Obliga ya un tiempo a esta parte a trabajar en digital. Yo la última peli que hice completamente a mano, de los que guardo esos originales, es precisamente La piel Cabito. Fue exactamente la última película que dibujé a lápiz. Los abrazos rotos y la piel Cabito. O sea que hay unos originales de La piel Cabito en algún lugar. Los hay, sí. Bueno, un día nos vamos a encontrar a tomar un café y yo voy a llevar una bolsa yo voy a llevar una bolsa con un montón de cosas, sorpresas, secretos, y vos vas a tener un sobre en la mano. ¿A que no sabes lo que va a haber? Mira, te digo lo que no va a haber adentro de un sobre. No va a haber un cheque, no va a haber una foto de Maradona, no va a haber... Pero quizá... Los botines de Maradona tampoco. No, quizás se cae adentro del sobre. De Maradona firmada tampoco. Vos pasás con un sobre frente a tu escritorio y cae adentro de un sobre accidentalmente uno de los dibujos de La piel Cabito. Quizá cae un dibujo de La piel Cabito. Habrá que tomarse el momento porque es terrible. Me genera una intriga. No, bueno, es que mi bolsa te juro que va a estar a la altura, no sé si va a estar a la altura, pero me voy a esmerar porque todo mi regalo que lleve esté a la altura de un dibujo de La piel Cabito, pero bueno, hay que hablarlo. Yo encima con esa peli tengo como una especie de sentimiento encontrado, no con la peli, sino con los dibujos de esa peli, con las historias de esa peli, sí. Que un poco lo cuento en el libro. Sí. Que yo en esa etapa todavía estaba en un momento de sensación de consolidación, no tanto como storyboardista, sino como dibujante, ¿no? Porque mi formación viene más que nada del cine, el hecho del dibujo es algo que yo traigo casi de manera autodidacta desde que tengo uso de razón, y cuando encontré la beta dentro de algo que me apasionaba de grande, que era el cine, y encontré esa posibilidad de vincular lo que era el amor de mi niñez, que es el dibujo, con esta etapa más adulta, con el cine, durante mucho tiempo tuve esta sensación de que arrastraba falta de formación en cuanto a como dibujante, ¿no? Y claro, en ese momento hicimos un montón de bocetos casi in situ en la productora para contar cosas que a Pedro se le venían a la cabeza y que había que bajarlas rápidamente a papel, sobre todo la secuencia de los sueños. Y a mí no me gustaba nada de cómo quedaban resueltos ese dibujo porque eran más que nada bosquejos. Y me los quería llevar a El hombre tigre. Sí, pero esa secuencia no llegué a dibujar. La de los sueños cuando se produce precisamente, sí, claro. Por un lado, la violación de la hija del personaje de Antonio Banderas, contada desde la visión de la hija de Blanca Suárez y la visión de Antonio Banderas, ¿no? Y claro, eso fue un montón de material que lo íbamos produciendo prácticamente ahí. Y yo los quería acabar, o sea, les quería dar un acabado un poquito más delicado y no me dejaron. Entonces me agarró cierto complejo en ese momento. Después también aprendí con el ejercicio de la profesión y con el paso del tiempo de que uno a un storyboard le tiene que pedir lo que le tiene que pedir, que es que sea una herramienta de trabajo, que sea algo que sirva precisamente para la función. Sí, pero es inevitable que tu instinto artístico, digamos, que vos tengas otro vínculo. También en esa tensión está la gracia, ¿no? Está la gracia. Exactamente, o sea, tienes que llevar como una especie de equilibrio en cuanto a lo que realmente se necesita, se pide y los tiempos que te dan para hacerlo, que siempre es mucho menos de lo que a uno le gustaría, y después esa sensación de que uno se sienta totalmente cómodo y entusiasmado con lo que está generando, digamos. Pablo, la verdad que una alegría hablar contigo. Volveremos a hacerlo. El libro es espectacular, está dedicado, la verdad que tengo nada más que palabras de agradecimiento porque fue muy hermoso recibirlo, muy hermoso, la verdad. Es una edición espectacular a la altura del material que contiene y bueno, ojalá en algún momento yo vaya para allá o vengas para acá y nos encontremos. Ojalá, yo ya te tomo la palabra, queda la cita pendiente. Yo soy el agradecido, en realidad soy yo también por el hecho de haberme acompañado tanto vos como Calo durante tantas horas de trabajo aquí en mi estudio dibujando y teniéndolos de fondo. De hecho es un poco una especie de sensación de pérdida de conciencia de realidad el estar hablando con vos, porque sos una voz como la de Carlos que cohabita en el estudio de fondo y de pronto que me esté hablando directamente es, bueno, casi
un Poltergeist. No, por favor, querido, nosotros honrados de tenerte como oyente, la verdad que me da hasta cierto pudor, digo, nosotros hablamos de cine con muchísimo cariño y respeto, pero profesionales de tu altura del otro lado, bueno, a uno lo pone nervioso, y viste que estamos medio a punto de un crossover con Marea Nocturna, con la gente de Marea Nocturna, que hace un podcast hermoso, que nosotros somos muy fans de Cine de Fe. De hecho, Desi habló con nosotros acá al aire, Jordi también salió en este programa hablando, así que estamos un poco haciendo unos puentes con España y Argentina. De hecho a Jordi le he enviado también un ejemplar hace muy Qué lindo, poquito. Qué bonito. Sí, y intentando también conectarme con Desi y demás, que no, todavía no he podido, para ver si puedo hacérselo llegar también, que para mí, claro, es una forma también de retribuir ese acompañamiento en las sombras que me hacen ustedes, digamos, este tipo de programas desde tus espacios, los espacios que ocupan, y mi lugar, que a mí no solo me acompañan, sino que también me hacen aprender un montón, cosas que no le he podido pedir a la escuela. A la escuela me la han dado ustedes a partir de escucharlos y descubrir un montón de joyitas que las tenía un poco por ahí olvidadas o desconocidas. Por favor, querido, te mando un abrazo enorme y desde ya estaremos en contacto. Igualmente, mucho cariño, que vaya todo bien. Gracias. Hablamos con Pablo Burrati, el storyboardista de Pedro Almodóvar, que publicó un libro, Dolmen, es una editorial española, que había también publicado la colección de Pretextos, una editorial que entrevistó gente muy grosa, que hizo biografías de dibujantes, artistas, y en este caso, siempre vinculado a la historieta, al cine, publicó estos trabajos que son sobre 6 películas, menos la última, como decía, donde también estuvo trabajando con Pedro Almodóvar, que es Madres Paralelas, La piel que habito, Julieta, Los amantes pasajeros, bueno, uno de los títulos donde Pablo colaboró con Pedro Almodóvar haciendo el storyboard. Realmente una muy bonita charla, continuamos así en Un Mundo Feliz.